Bienvenidos a la clase de Ciencia y Tecnología. El día de hoy vamos a ver la biografía de un gran científico e inventor, Nikola Tesla. Él nació en Smiljan, la actual Croacia, el 10 de julio de 1856. Cuando contaba con tan solo 3 años, vivió un episodio que va a marcar la dirección de su vida. Mientras acariciaba el lomo de su gato, el roce de su mano produjo una lluvia de chispas y quiso averiguar cuál era el motivo. Se lo preguntó a su padre, y éste, un sacerdote ortodoxo, le explicó que se trataba del mismo fenómeno que ocurría en los árboles durante una tormenta: la electricidad. Desde aquel momento y hasta el día de su muerte, Nikola Tesla dedicaría su vida a resolver aquel misterio de la electricidad. Con tan solo 17 años, el joven Tesla enfermó gravemente de cólera y estuvo a punto de no recuperarse. Su padre le prometió que una vez restablecido, lo enviaría a la mejor escuela de ingeniería que hubiera. El deseo más fervoroso del joven, tras recuperarse y entrar en el ejército, en 1875, Tesla comenzó sus estudios en la Universidad Politécnica de Graz, en Austria. En su época de estudiante comenzó a gestar el propósito que le acompañaría para siempre: idear el modo en que la energía gratuita pudiese llegar a todo el mundo. En 1881 viajó a Viena, donde trabajó en la Compañía Nacional Telefónica. Finalmente Tesla se trasladó a París, donde encontró trabajo en la compañía de Edison. Desde la capital francesa, viajó hasta Nueva York en 1884, el mismo año en que llegó también desde París la Estatua de la Libertad. Una vez en la ciudad, Tesla acudió directamente a las oficinas del hombre que influiría definitivamente en su vida, Thomas Alva Edison. A él iba dirigida una carta de recomendación de Charles Batchelor, su último jefe en Europa, que rezaba: «Conozco a 2 grandes hombres, y usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta». Tras leer la misiva, el Edison le contrató ese mismo día, pero su relación distó mucho de ser plácida. Es decir, su relación no era buena, y era muy indiferente. Entre ambos existieron diferencias que fueron acrecentándose con el paso del tiempo. Esas diferencias se plasmaron en la forma de plantear y ver los resultados de su trabajo. Mientras Edison fue el primer introductor y un firme defensor de la corriente continua, Tesla estaba convencido de que la corriente alterna era una solución mejor, corriente que seguimos usando en nuestros hogares al día de hoy. Esta disputa se conoce como la guerra de las corrientes. De hecho, la idea de Tesla era mejor, pero necesitaba a Edison para ponerla en práctica. Edison defendió su propia teoría a toda costa y de ninguna manera iba a permitir que un joven extranjero que acababa de llegar a la ciudad le arrebatase la fama e hiciese peligrar su imperio. Tesla se topó entonces con una salvaje campaña de difamación contra la energía alterna. Edison no quería poner en riesgo su fortuna por culpa de un recién llegado. Por ello, el veterano inventor llegó a recorrer Estados Unidos con la intención de demostrar la peligrosidad de la corriente alterna, para lo cual no dudó en electrocutar animales, desde perros y gatos hasta un elefante, para desacreditar la propuesta de Tesla. También le negó el pago de los $50,000 prometidos en un primer momento, con un comentario burlesco y esperpéntico: «Cuando llegues a ser un norteamericano cabal, estarás en condiciones de apreciar una buena broma yankee». En 1886 Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing. Los primeros inversores no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo acabaron relevando de su puesto en la compañía. Pero Tesla no se dio por vencido y trabajó como obrero en Nueva York de 1886 a 1887 para poder sobrevivir y ganar dinero para su próximo proyecto. En 1887 construyó un motor de inducción sin escobillas, alimentado con corriente alterna, que presentó en el American Institute of Electrical, Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, en 1888.
Ese mismo año desarrolló el principio de su bobina y comenzó a trabajar con George Westinghouse en la Westinghouse Electric and Manufacturing Company, en los laboratorios de Pittsburgh. Westinghouse escuchó con atención sus ideas sobre sistemas polifásicos que podrían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia y apostó por él. En 1893, Tesla trabajó con Westinghouse en el desarrollo de un proyecto para conseguir el suministro eléctrico a la ciudad de Buffalo, aprovechando así la fuerza de las cataratas del Niágara. En 1895, un incendio en el laboratorio de Tesla en Nueva York causó pérdidas incalculables a la ciencia, pues además del edificio se destruyeron todos sus proyectos, pero nada podía con Tesla. En 1898 se presentó en la primera exhibición eléctrica que se realizó en el Madison Square Garden de Nueva York un invento llamado teleautomatón. Se trataba de un bote de miniatura controlado a distancia por radio. Tesla intentó vender su idea al ejército estadounidense, pero en aquel entonces la Marina mostró poco interés. Tampoco constó como inventor del aparato. Este mérito se lo llevó el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, quien patentó en 1903 el telequino, que se consideró el primer aparato de radiocontrol de la historia. Tesla también tuvo problemas con Marconi, a quien se atribuye el invento de la radio. Marconi ganó el premio Nobel en 1909 por este invento, aunque Tesla había patentado la idea en 1896, pero la oficina de patentes dio marcha atrás y se acabó otorgando a Marconi la patente del invento. Se habló mucho en la época sobre el dicho cambio, que algunos atribuyentes a presiones económicas por parte de Marconi. Finalmente, en 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla poco antes de su muerte como el inventor de la radio y le devolvió la patente. Nikola Tesla murió solo el 7 de enero de 1943 en una habitación de hotel en Nueva York, a la edad de 86 años, de un infarto de miocardio. A su funeral, que se celebró en la Catedral de San Juan el Divino, asistieron más de 2.000 personas que lloraron la pérdida de un auténtico genio. El gobierno de Estados Unidos, una vez que Nikola Tesla fue enterrado, intervino su despacho y requisó todos los documentos que contenían sus estudios e investigaciones. Sin embargo, algunos no pudieron ser comprendidos ni descifrados, puesto que Tesla guardaba la mayoría de sus ideas en su mente. Años más tarde, la familia de Nikola Tesla, a través de la embajada de Yugoslavia, logró recuperar parte del material incautado.